La importancia de la costumbre como fuente del derecho no puede valorarse de manera abstracta y descontextualizada de un tiempo y lugar determinado. En este sentido, su valor jurídico concreto dependerá de un examen fáctico específico del sistema de fuentes de la sociedad que se esté considerando. Se ha destacado que en todos los grupos sociales, por el hecho mismo de la convivencia, surgen comportamientos espontáneos que por su permanencia o uniformidad permiten el entendimiento comunitario y el desarrollo pacífico y ordenado de la vida de sus integrantes, por lo que la costumbre aparece como una manifestación esencial de la vida en sociedad. Estas costumbres juegan un papel relevante a fin de encauzar los comportamientos sociales de manera comprensible, previsible y socialmente satisfactoria. Facilitan además la actuación social individual, pues no requieren un esfuerzo de análisis y racionalización que se cumplen de manera espontánea como respuesta culturalmente adquirida a los estímulos externos. A los fines de este análisis podría describirse la costumbre en general como la reiteración de comportamientos similares ante situaciones similares por parte de la generalidad de un grupo social con cierta permanencia en el tiempo. Este hecho social proyecta efectos sobre los diferentes aspectos de la organización social. Es susceptible de ser estudiado desde diferentes competencias científicas y mediante diversas herramientas. Uno de los posibles abordajes es el jurídico. Tradicionalmente, la costumbre fue estudiada desde la perspectiva de su valor como fuente material y fuente formal del derecho. Particularmente, este segundo aspecto, relativo a su aptitud para crear normas jurídicas, fue materia de mayores preocupaciones en el pensamiento jurídico, tanto filosófico como meramente técnico. Esto llevó a eclipsar inicialmente la observación de otras virtualidades posibles de la costumbre en el ámbito jurídico. El estudio de la costumbre como técnica de creación de normas jurídicas o fuente formal en su denominación clásica presenta diferentes aspectos problemáticos. Si es posible que la costumbre genere normas jurídicas, bajo qué condiciones, cuál será la jerarquía de esta fuente y cuál la relación de las normas consuetudinarias con las normas legales, entre otros. Con respecto a la idoneidad de la costumbre para crear normas jurídicas, se ha sostenido que solo es viable en la medida en que la Constitución material la instituyera como fuente. Si no la previera como fuente, prevalece un sistema de creación centralizada de derecho, en el que el Estado, a través del poder pertinente, monopoliza la aptitud de generar derecho. En este sentido, y de forma contraria, se ha expuesto que pensar que la costumbre solo tendrá el valor que le reconozca el constituyente está contradicho por la experiencia histórica. La misma norma vale en la medida en que sea reconocida por la comunidad, no pudiendo afirmarse aprobísticamente que la costumbre solo puede ser fuente cuando la ley o la Constitución la admite. Pareciera que la realidad jurídica contemporánea marca la crisis de la idea de centralización de la creación del derecho, a la vez que exhibe el empleo por los órganos jurisdiccionales de insumos normativos extralegales para sus decisiones, entre ellos los derivados de la praxis social, restando vigencia a las concepciones formalizadas de fuentes y repartos. Ordinariamente se expresa que la costumbre constituye la fuente principal de normas jurídicas en las sociedades primitivas y que ulteriormente va declinando su significación a medida que se van desarrollando y complejizando, y el proceso de creación de normas se va centralizando. La importancia legalista de los ordenamientos jurídicos decimonónicos, en los que el valor de la costumbre se reducía a la mínima expresión, se encuentran actualmente infeccionadas por la existencia de importantes segmentos de la realidad contemporánea en los que las costumbres juegan un rol preponderante. Así, cabe aludir al derecho internacional y al derecho comercial internacional, como así también a las relaciones establecidas a partir del comercio electrónico. El mero hecho de la repetición de comportamientos similares frente a análogas circunstancias por parte de un grupo social y con cierta proyección temporal no basta para caracterizar a la costumbre generadora de normas, también denominada costumbre jurídica.
Es necesario, por el contrario, identificar una diferencia específica que permita distinguir la costumbre o los usos sociales en general de la costumbre generadora de normas. Se han intentado numerosos criterios de distinción entre derechos y usos sociales. En este tópico, las dos posturas quizás más difundidas son las siguientes. Una encuentra la distinción en la conciencia de obligatoriedad que se tiene, de modo que si se ajustase a un comportamiento determinado, se tiene la convicción de que se está respetando una imposición jurídica. Hay costumbre jurídica. El órgano que determinaría la jurisdicción de la costumbre sería la propia sociedad, al adquirir esta conciencia de obligatoriedad con independencia de la respuesta ulterior de la autoridad estatal. Este criterio ha sido descalificado por considerarse ficticia esta conciencia y contener todos los usos sociales cierto grado de obligatoriedad. El órgano que determinaría la jurisdicción de la costumbre sería la autoridad estatal, que, previo juicio valorativo, estimaría que determinados usos sociales han cobrado cierta estimación social y que su incumplimiento debe acarrear sanciones impuestas por el Estado. Otra teoría establece como criterio diferenciador la reacción que provoca el incumplimiento de la costumbre. Si las sanciones no son administradas por órganos comunitarios, sino por los propios integrantes del grupo, se estaría frente a un uso social. Si la sanción, atento a la gravedad que se atribuye a la infracción, son impartidas por los órganos comunitarios, se trataría de una costumbre jurídica. En esta línea de pensamiento, el dato característico es la coercibilidad de la costumbre jurídica que permite, para el caso de su violación, la promoción de las vías jurisdiccionales para su exigibilidad forzosa. Es tradicional la identificación de los diversos elementos constitutivos de la costumbre jurídica o generadora de normas. El elemento material u objetivo consiste en la repetición de comportamientos uniformes u homogéneos frente a circunstancias similares de modo generalizado. Este elemento constituye el sustrato sociológico de la costumbre y basta por sí mismo para conformar una costumbre social al margen de los recaudos necesarios para configurar una costumbre jurídica. Se define por la conjunción de diversos aspectos. Uno, debe ser observada de manera general, dando lugar a una conducta colectiva y no meramente individual. Esto significa que debe tratarse de costumbres observadas por la totalidad o la gran mayoría de un grupo social, bastando que lo sean en determinados sectores o grupos sociales. La conducta, además, debe presentar rasgos uniformes que permitan identificarla, como así también debe demostrar cierta constancia en el tiempo, lo que equivale a exigir una repetición prolongada, aunque no sea exigible que sea inveterada o que provenga desde tiempos inmemoriales. Tampoco debe exigirse que se trate de una conducta pétrea e inmutable, pues la flexibilidad en las prácticas sociales determina la dinámica de estos comportamientos, exigiéndose sí cierta estabilidad que permita presumir que en lo inmediato se actuará de la misma manera. Y por último, podemos decir que la conducta debe ejercerse de manera pública, es decir, no secretamente. Se destaca con acierto que la generalidad de la conducta adquiere especial relevancia en la órbita de los derechos privados, siendo que en el derecho público puede generarse una costumbre a partir del comportamiento uniforme y constante de un solo órgano. El elemento subjetivo psicológico consiste en la conciencia o convicción de obligatoriedad jurídica observable en el cuerpo social. Se sostiene que la clave para evaluar esta convicción es la predictibilidad, en tanto que la repetición constante de una conducta grupal genera una expectativa de que se mantendrá y en base a ella se puede predecir lo que se hará en el futuro. Desde otro ángulo, se propone que este elemento es el que diferencia la costumbre jurídica de las costumbres morales, religiosas, de trato social, técnicas, usos de hecho, actos de mera tolerancia, usos de la política comercial o usos graciables.
Nuevos enfoques señalan un elemento axiológico, que consiste en la razonabilidad del comportamiento social y en su no contradicción con los principios de justicia. Este recaudo fue propuesto con el objeto de privar de juridicidad a las denominadas malas costumbres, en tanto comportamientos disvaliosos o abusivos.